Queridos espectadores, bienvenidos a otro episodio de Juegos de las Naciones. Antes de comenzar, no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perder ninguno de nuestros contenidos sobre geopolítica internacional. En las últimas semanas, información extraordinaria se filtró desde dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas, revelando una situación que nadie imaginaba posible. El ejército que durante décadas sostuvo al régimen chavista, que reprimió protestas, que intimidó a la población, está enfrentando un colapso logístico catastrófico. Los soldados venezolanos están literalmente sin munición para entrenar, sin piezas para mantener los equipos funcionando y sin recursos básicos para operaciones militares elementales. Maduro construyó una imagen de fuerza militar robusta mediante desfiles pomposos y retórica agresiva. Pero detrás de la fachada, la realidad es completamente diferente cuando los oficiales abren los depósitos de armas, encuentran estantes vacíos. Cuando los mecánicos intentan reparar vehículos militares, no hay componentes disponibles. Y cuando los comandantes planean ejercicios, necesitan racionar la munición como si fueran las últimas reservas de una nación en guerra total. Pero antes de revelar exactamente cómo el ejército venezolano llegó a este punto de degradación crítica y cuáles son las consecuencias directas de esta crisis material para la capacidad operacional de las Fuerzas Armadas, es fundamental comprender los múltiples factores que convergieron para crear esta situación insostenible. Permanezcan hasta el final, porque lo que descubrimos sobre los intentos desesperados del régimen de camuflar esta fragilidad demuestra que un colapso militar podría ocurrir mucho antes de lo que cualquier analista había previsto. La primera evidencia concreta de la crisis de armamento surgió cuando un informe interno de la Tercera División de Infantería se filtró a través de un oficial descontento. El documento detallaba que de las 4.200 unidades de fusiles AK-103 que la división debería poseer, solo 1.100 estaban operativas. El resto estaba inoperante por falta de mantenimiento, componentes rotos sin reemplazo o simplemente había desaparecido a causa de la corrupción endémica. La situación con la munición es aún más alarmante. Los inventarios nacionales de cartuchos 7.62 por 39 milímetros usados en los fusiles AK se estiman en menos de 200.000 unidades utilizables. Para un ejército que teóricamente cuenta con 123.000 soldados activos, esto representa menos de 2 cargadores por persona, cantidad insuficiente incluso para entrenamiento básico, mucho menos para operaciones de combate sostenidas. Los comandantes militares implementaron un racionamiento draconiano de munición. Los soldados en entrenamiento reciben 5 cartuchos, 5, para la práctica anual de tiro-ejercicios militares, que deberían involucrar fuego real. Se realizan con simulaciones de sonido, porque gastar munición real se ha convertido en un lujo inaceptable. Pero la escasez no se limita a armas ligeras. El equipo pesado está en un estado aún más precario. Tanques T-72 adquiridos hace años están mayoritariamente inmovilizados en patios militares. Los sistemas de transmisión se rompieron y no hay piezas de repuesto. Los motores fallaron y no hay técnicos calificados para reparaciones complejas. Blindados que deberían ser la columna vertebral de la fuerza terrestre son ahora monumentos oxidados de incompetencia logística. La artillería autopropulsada presenta problemas similares. Los sistemas electrónicos de control de fuego dejaron de funcionar hace años. La munición almacenada inadecuadamente se ha degradado al punto de volverse peligrosa de usar. Oficiales reportan que disparar algunos proyectiles antiguos podría resultar en explosiones prematuras. El arsenal de artillería venezolano existe técnicamente, pero es prácticamente inútil. La Fuerza Aérea Venezolana enfrenta quizás la situación más desesperada. Casas.
Su-30 Mk-2 adquiridos con gran fanfarria hace años permanecen en tierra por falta de mantenimiento especializado. Componentes aviónicos fallaron. Los motores superaron sus límites operativos sin las revisiones necesarias. Y aún aeronaves técnicamente funcionales quedan inmovilizadas porque no hay suficiente combustible de aviación para misiones no esenciales. Pilotos militares informan que sus horas de vuelo anuales han caído a niveles ridículos. Algunos aviadores completaron menos de 20 horas en el último año, cuando el mínimo para mantener la competencia sería 120. La Fuerza Aérea, que debería defender el espacio aéreo venezolano, está efectivamente neutralizada, no por un enemigo externo, sino por la incapacidad interna de mantener operaciones básicas. Los helicópteros militares presentan índices de operatividad aún peores. La flota de Mi-17, que debería proporcionar movilidad táctica, está reducida a un puñado de aeronaves funcionales. Las piezas de repuesto no llegan. Los mecánicos calificados desertaron o emigraron, y los comandantes deben elegir cuidadosamente cuándo usar los helicópteros operativos, porque cada vuelo puede ser el último antes de una falla irreparable. La Marina venezolana sufre una degradación paralela. Fragatas adquiridas décadas atrás están permanentemente ancladas porque los sistemas de propulsión fallaron. Los lanzadores de misiles superficie-aire no disparan desde hace años. Los radares navales operan intermitentemente cuando operan, y los submarinos convencionales venezolanos son efectivamente inoperables debido a la complejidad de mantenimiento que la Marina ya no puede ejecutar. Las embarcaciones de patrulla costera, que deberían proteger las aguas territoriales, están en condiciones precarias. Los motores fallan regularmente, los sistemas de comunicación se interrumpen, y hasta el combustible naval es racionado, forzando una reducción dramática en las patrullas. La capacidad venezolana de defender su propio litoral es una sombra de lo que debería ser para una nación con extensa costa y recursos marítimos significativos. La causa raíz de esta degradación militar masiva es económica. El colapso de la economía venezolana bajo la gestión chavista destruyó la capacidad del Estado de financiar adecuadamente a las Fuerzas Armadas. El presupuesto militar oficialmente asignado se consume en salarios y operaciones básicas, dejando prácticamente nada para adquirir nuevo equipo o mantener el inventario existente. La corrupción sistémica agravó la situación exponencialmente. Oficiales superiores desvían recursos destinados al mantenimiento militar para enriquecimiento personal. Contratos de suministro son sobrevaluados y la diferencia se la embolsan intermediarios conectados políticamente. Y equipo militar incluso es vendido en el mercado negro por comandantes corruptos dispuestos a lucrar con la degradación institucional. El resultado es que incluso los recursos limitados disponibles no llegan a donde deberían. Unidades operativas mendigan suministros básicos. Los mecánicos improvisan reparaciones usando piezas canibalizadas de otros equipos, y los soldados muchas veces deben comprar con su propio dinero artículos esenciales que el ejército debería proporcionar pero no proporciona. La moral de las tropas está en niveles históricamente bajos. Los soldados ven cómo el equipo se deteriora mientras se les instruye mantener apariencias durante eventos públicos. Oficiales profesionales sienten vergüenza de comandar fuerzas que existen más en el papel que en la realidad. Y las deserciones aumentan a medida que militares deciden que no vale la pena servir en una institución que ni siquiera puede equiparlos adecuadamente. La respuesta del régimen a esta crisis ha sido la negación pública y el pánico privado. Los desfiles militares son cuidadosamente coreografiados para mostrar solo el equipo funcional, creando una ilusión de fuerza. Las unidades de élite reciben absoluta prioridad en recursos, manteniendo por lo menos
una apariencia de capacidad. Pero estas medidas cosméticas no cambian la realidad de que la vasta mayoría de las Fuerzas Armadas venezolanas está en un estado mínimo de operatividad. Maduro intentó compensar la debilidad militar convencional creando milicias civiles armadas leales al régimen. Pero estas formaciones paramilitares sufren los mismos problemas de suministro, agravados por un entrenamiento aún más deficiente. Distribuir armas a civiles leales no crea capacidad militar real cuando esas armas no tienen munición y esos civiles no tienen preparación. Los oficiales militares venezolanos observan esta degradación con sentimientos mixtos de frustración y oportunidad. Frustración porque dedicaron sus carreras a una institución que se está desintegrando. Oportunidad porque la debilidad material del régimen hace que una intervención externa o una transición interna sean mucho más viables. Un ejército que no puede luchar no puede defender al dictador cuando la presión realmente aumente. En las próximas semanas, esta fragilidad militar se hará cada vez más evidente. El equipo seguirá fallando sin posibilidad de reparación. Las reservas de munición disminuirán aún más, y la brecha entre la capacidad real y la necesidad operacional se ampliará hasta el punto en que ni siquiera el régimen podrá ocultar más la verdad. Si aún no se han suscrito al canal, aprovechen este momento para hacer clic en el botón de suscripción y activar la campanita de notificaciones. Continuaremos revelando la verdadera situación de las Fuerzas Armadas venezolanas que el régimen intenta desesperadamente ocultar. Gracias por ver otro episodio de Juegos de las Naciones.